Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. ¿Y si nuestra historia no fuera como nos la contaron? ¿Y si los dioses de las antiguas leyendas no fueran meros mitos, sino visitantes de carne y hueso? Este documental se adentra en los orígenes secretos de la humanidad, explorando una narrativa olvidada, aquella que describe una antigua unión entre lo divino y lo humano, entre lo celestial y lo terrestre. Hoy, te invitamos a cuestionar el origen de la civilización, a recorrer las sendas ocultas del conocimiento prohibido y a redescubrir el verdadero papel de la humanidad en el gran drama cósmico. La historia oficial nos dice que las primeras civilizaciones surgieron entre el 4000 y el 3000 a.C. en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Esas culturas levantaron ciudades, desarrollaron escritura y domesticaron la agricultura. Sin embargo, hay indicios que desafían esta cronología establecida. Monumentos como Göbekli Tepe, datado en 11.000 a.C., muestran habilidades arquitectónicas y simbólicas avanzadas en una época donde el ser humano, según los historiadores ortodoxos, aún era un simple recolector. Estas anomalías arqueológicas se ven acompañadas por una vasta red de mitologías que, más que divergentes, parecen fragmentos de un relato común. Civilizaciones de todo el mundo narran historias de gigantes, diluvios universales y maestros celestiales que descendieron del cielo. Los nombres cambian: vigilantes en los textos enóquicos, Nefilim en el Génesis, Anunnaki en las tablillas sumerias. Pero el núcleo es idéntico: entidades de conocimiento elevado que descendieron para alterar el destino humano. Este descenso, además de literal, tiene una carga simbólica profunda. Representa la transgresión de un orden divino, una pérdida de equilibrio espiritual. Es el mito arquetípico de la caída, del conocimiento sagrado entregado a quienes aún no estaban preparados, provocando un cataclismo. Los relatos de dioses enseñando astronomía, agricultura, leyes y secretos del cosmos son más que fábulas, son códigos narrativos, mapas simbólicos que custodian la memoria de una interacción trascendente entre humanidad y seres superiores. Cuando los pueblos antiguos narraban estas historias, no hablaban de fantasía, sino de linaje. Y en una era en que la historia se reescribe desde el poder, los símbolos, como guardianes silentes, conservan la verdad más allá de las palabras. El libro de Enoc, texto apócrifo excluido del canon bíblico, revela la historia de unos seres celestiales llamados vigilantes que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron gigantes conocidos como Nefilim. Este texto, hallado entre los rollos del Mar Muerto, describe un tiempo prehistórico donde la humanidad convivía con entidades de conocimiento superior, cuya presencia transformó no solo el tejido espiritual del mundo, sino también su evolución material. En sus páginas, se narra la entrega de saberes arcanos, astrología, alquimia, metalurgia, geometría sagrada, calendarios cósmicos y el arte de las raíces, es decir, la medicina y la herbolaria. Se dice que enseñaron el uso del fuego celestial, los nombres de los astros y la ciencia de las vibraciones, conocimientos que recuerdan misteriosamente a las doctrinas esotéricas sobre energía y frecuencia. Estos conocimientos, al parecer demasiado poderosos para los hombres de aquel entonces, desataron una corrupción profunda en el alma humana y una ruptura en el equilibrio universal. La humanidad, en su inmadurez espiritual, utilizó estas revelaciones para fines egoístas, violentos y dominadores. Así, lo que fue concebido como una iluminación se tornó en decadencia. El castigo no fue solo físico, sino ontológico, el velo fue cerrado, el puente entre los mundos colapsado, y el conocimiento volvió a ocultarse bajo capas de símbolos, esperando una nueva era de redención para ser comprendido sin corrupción. El relato sugiere que los vigilantes, lejos de ser simples observadores celestes, se convirtieron en agentes activos de un despertar prematuro que alteró para siempre la línea evolutiva de la humanidad. Fueron portadores de un fuego sagrado, quizás análogo al Prometeo griego, que, al ser entregado antes del tiempo adecuado,
provocó una disonancia entre el desarrollo espiritual y el avance del conocimiento técnico. Enoc, al relatar estos eventos, actúa como un cronista iniciático de una humanidad prehistórica que fue alterada en sus cimientos por la intervención de seres cósmicos. Pero más que cronista, se convierte en guía, en iniciador de una tradición sapiencial destinada a quienes aún pueden recordar. Él inscribe, a través de su viaje, la cartografía simbólica de una cosmogonía olvidada, la cual conecta con relatos de continentes sumergidos como Lemuria y Mu, donde se decía que los sabios vivían en comunión con los cielos y poseían el conocimiento del verbo, de la vibración primordial. Esta narrativa se convierte no solo en una advertencia, sino en una ventana hacia un tiempo olvidado donde los cielos se abrieron y lo divino caminó entre los hombres, dejando vestigios en los mitos, en las pirámides, y en la genética sagrada de los linajes antiguos. La historia de Enoc no solo nos habla del pasado, sino que resuena como una llave vibratoria para comprender el destino espiritual de la humanidad y su posibilidad de redención mediante el recuerdo del origen celeste. La conexión con los Anunnaki sumerios es ineludible, también descendieron del cielo, también transmitieron conocimiento, también alteraron el destino humano. Las tablillas cuneiformes de Nippur y Eridu hablan de dioses que vinieron de un planeta lejano, trayendo consigo herramientas, símbolos y saberes para instaurar el orden entre los pueblos primitivos. Esta noción de una humanidad guiada por instructores celestes no es exclusiva de Sumeria, se repite, con asombrosa precisión, en los mitos de los Dogon de Mali, los Hopi del suroeste norteamericano y los sabios Naga de la India. La convergencia de mitos en culturas desconectadas por miles de kilómetros sugiere una fuente común o un fenómeno real compartido, una matriz primigenia de la que emergen estos relatos como ecos de un mismo evento ancestral. Civilizaciones que jamás tuvieron contacto según la arqueología convencional comparten los mismos relatos de maestros celestes, diluvios punitivos y razas híbridas de proporciones extraordinarias. Esta sincronicidad global no puede ser descartada como coincidencia, sino que más bien apunta a la existencia de una civilización madre anterior al cataclismo, depositaria del conocimiento sagrado, cuyo legado fue diseminado entre las culturas del mundo tras la caída de los grandes continentes perdidos. Enoc no es solo un personaje bíblico, es el símbolo del iniciado, el conocedor, el que trasciende lo humano y accede a los secretos celestiales. Su nombre en hebreo significa iniciado, y su figura es evocada como el heraldo de una tradición perenne que une lo terrenal con lo divino. Más allá de su contexto judeocristiano, Enoc resuena con otros arquetipos de sabiduría transdimensional como Hermes Trismegisto, Idris en la tradición islámica, y el Tot egipcio, todos ellos seres que encarnan el puente entre mundos. Él actúa como mediador entre los dioses y los hombres, una figura chamánica arquetípica que representa la posibilidad de ascensión espiritual mediante el conocimiento sagrado. En su recorrido, Enoc no solo dialoga con ángeles, sino que revela las estructuras ocultas del cosmos, las leyes del tiempo y la arquitectura energética del universo. Su papel trasciende el de un profeta, es un arquitecto espiritual, un cartógrafo del alma universal. Enoc es el puente viviente entre el mundo visible y los planos invisibles de la existencia, y como tal, simboliza la capacidad latente del ser humano para elevarse más allá de su prisión material hacia las dimensiones superiores de conciencia, redescubriendo su filiación divina. Los viajes de Enoc por los cielos, su visión de la estructura cósmica, el calendario solar que revela, y su papel como mensajero de la justicia divina, apuntan a un conocimiento avanzado disfrazado de mito. No solo observa planetas y estrellas, sino que describe órbitas, ciclos de luz y sombra, fenómenos atmosféricos y tiempos sagrados con una precisión que sugiere una astronomía arquetípica, muy anterior a las civilizaciones conocidas. Algunos estudiosos alternativos han interpretado estos relatos como descripciones metafóricas de viajes interdimensionales, en los que el alma del iniciado accede a planos superiores de realidad a través de puertas celestes, torres de luz o campos vibracionales activados mediante rituales secretos. Otros,
como los herederos de la tradición teosófica y Rosacruz, sugieren que Enoc tuvo acceso a una tecnología espiritual de alta frecuencia, similar a los llamados Merkaba o vehículos de ascensión, que permiten al alma desplazarse más allá de la fisicalidad. Incluso existen teorías que interpretan estos relatos como contacto con inteligencias de origen no terrestre, cuyos mensajes y tecnologías fueron traducidos por la mente antigua mediante simbolismo mitológico. Así, el libro de Enoc se convierte en una crónica codificada de una humanidad que alguna vez fue tutelada por inteligencias superiores, ahora veladas bajo capas de dogma y olvido, esperando ser redescubiertas por quienes conserven la clave vibratoria del recuerdo. Arqueólogos alternativos como Robert Bogle y Graham Hancock han sugerido que civilizaciones avanzadas existieron antes del diluvio universal. Sitios como Göbekli Tepe, con más de 11.000 años de antigüedad, desafían el paradigma de que la civilización nació después de la última glaciación. Este yacimiento, enterrado deliberadamente por sus constructores, parece ser un marcador ritual y astronómico, un observatorio primigenio donde los cielos y la tierra dialogaban a través de piedra y símbolo. ¿Quiénes fueron estos constructores? ¿Qué motivó su repentina desaparición? El Monte Hermón, lugar sagrado donde supuestamente descendieron los vigilantes, sigue siendo objeto de culto desde épocas cananeas hasta el cristianismo primitivo. En sus laderas se erigieron templos a Baal, Pan, Helios y Astarte, deidades solares y telúricas vinculadas al saber oculto, al descenso espiritual y a los rituales de invocación. Este monte, citado por Enoc como el punto de entrada de los vigilantes, se convierte en una especie de puerta estelar, un umbral entre dimensiones donde el conocimiento y el castigo están en constante tensión. Diversos textos apócrifos y gnósticos sugieren que en Hermón no solo ocurrió un descenso físico, sino también un acto ritual de sellado. Los vigilantes juraron su pacto en este monte, fijando con ello un punto de anclaje entre los planos superiores y la tierra. Esta geografía sagrada ha sido interpretada por algunos ocultistas como un nodo energético planetario, alineado con otras estructuras megalíticas y sitios telúricos de poder. La convergencia de mitología, culto, astronomía y simbolismo convierte al Monte Hermón en una de las coordenadas espirituales más complejas del misterio antiguo. En la tradición esotérica moderna, Hermón es percibido como una cicatriz abierta en el tejido dimensional del mundo, una herida sagrada que recuerda el momento en que los portadores del saber prohibido cruzaron el umbral, no solo para enseñar, sino también para alterar el destino espiritual del ser humano. Testimonios antiguos desde Marco Polo hasta los cronistas árabes narran la existencia de gigantes, no como una metáfora, sino como seres tangibles que formaron parte del paisaje mítico y físico de la antigüedad. Estos relatos no se limitan a una sola región, las leyendas nórdicas mencionan a los Jotuns, seres primordiales que precedieron incluso a los dioses. En la mitología irlandesa, los fomorianos son descritos como gigantes demoníacos que habitaron la isla antes de la llegada de los humanos. En Grecia, los titanes y los gigantes formaban parte de las primeras edades del mundo, desafiando a los dioses del Olimpo en guerras cósmicas. En la India, los Danavas y Asuras cumplían roles similares, a menudo representados como enemigos del Dharma, pero también como antiguos señores del saber oculto. En las Américas, figuras como Viracocha en los Andes o los colosales cabezales de piedra olmecas en Mesoamérica sugieren la presencia de culturas que recordaban o rendían homenaje a entidades de proporciones sobrehumanas. En África, algunas tradiciones orales hablan de los Singh, una raza de hombres gigantes que vivían en la selva antes de la humanidad. Este patrón global de gigantes como portadores de saber, destructores de mundos o guardianes de antiguos secretos, apunta a un arquetipo ancestral profundamente enraizado en el inconsciente colectivo. Más allá de su literalidad, los gigantes simbolizan también aquello que ha sido olvidado, la grandeza del conocimiento perdido y la advertencia de sus consecuencias cuando es mal empleado. El simbolismo del gigante no solo habla de tamaño físico, sino de desmesura espiritual, de una transgresión a los límites impuestos por el orden divino. Representan el exceso de poder sin guía,
la sabiduría corrompida por la ambición. El castigo de los vigilantes y el diluvio reflejan una corrección cósmica ante el desequilibrio, una rearmonización impuesta por las leyes invisibles del universo. El mito nos habla, en última instancia, de ciclos, creación, ascenso, corrupción, castigo y renacimiento. Desde los dioses egipcios que caminan entre los hombres, pasando por los devas hindúes, los ángeles cristianos y los kami japoneses, el arquetipo del ser celestial guía, protector y transgresor se repite de forma universal. Las historias de Enoch, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl o Tot comparten una misma esencia, el puente entre mundos, la figura intermediaria que entrega la llama del conocimiento al linaje humano. Los Nefilim y los Anunnaki, al igual que los titanes griegos, los asuras védicos o los watchers de las tradiciones gnósticas, representan esa dualidad fundamental entre sabiduría y caos, poder y castigo. Son figuras liminales, guardianes de umbrales, cuya presencia marca momentos de inflexión espiritual y cultural. También aparecen en las tradiciones andinas como los viracochas, o en las leyendas polinesias de los tiki, siempre como portadores del fuego sagrado. Espiritualmente, estas historias pueden ser vistas como relatos del alma humana en su ciclo de caída y redención. El diluvio, el castigo, el conocimiento prohibido son etapas del viaje interior, simbolizando la lucha entre la ignorancia y la iluminación. El árbol del conocimiento, el despertar de la Kundalini, la transgresión original, todos estos símbolos evocan la evolución de la conciencia y la eterna búsqueda del retorno al origen divino. En este contexto, los mitos actúan como mapas internos del despertar, resonando más allá del tiempo y la geografía en las almas dispuestas a recordar. Si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Tal vez Enoch nunca fue un hombre, sino un arquetipo del alma que busca la verdad, una chispa eterna de sabiduría encarnada en distintas formas a lo largo del tiempo. Un arquetipo que renace en cada cultura como el sabio, el iniciado, el mediador entre mundos, desde Zoroastro hasta Quetzalcóatl, desde Tot hasta Melquisedec. Tal vez los dioses antiguos fueron los arquitectos de una civilización anterior, borrada por los ciclos del agua y el fuego, tal como se narra en los mitos de Lemuria, Atlántida y Mu, y cuya memoria sobrevive fragmentada en mitos, megalitos y linajes espirituales. O quizás aún caminan entre nosotros, ocultos entre símbolos, en los pliegues del lenguaje, en las proporciones sagradas de la geometría, en las resonancias armónicas del universo, en los sueños y visiones de los buscadores del espíritu. Disfrazados de historia, escondidos en las ecuaciones, los fractales y los antiguos calendarios, estos emisarios del pasado quizás aguarden a que, por fin, volvamos a escuchar con el oído interior despierto y el corazón consagrado al misterio. Y si el verdadero origen de la humanidad no está en los libros oficiales, sino en los susurros de la piedra, en los sueños de los profetas, en los símbolos olvidados, en los cantos de las antiguas escuelas de misterios, y en la intuición que se despierta cuando contemplamos lo eterno. Y si en la vibración de un mantra ancestral, en la proporción áurea de un templo olvidado, o en la geometría de una espiral de caracol, aún resuenan las claves de una cosmogonía perdida. Tal vez sea allí, en lo pequeño, en lo resonante, en lo silencioso, donde aún habita el eco de lo verdadero. Nuestro destino quizás no sea repetir el pasado, sino recordarlo con una conciencia renovada, integrarlo como parte del retorno al principio, al logo sagrado que todo lo une y que se manifiesta en la danza cósmica de las estrellas, en el murmullo de las aguas primordiales y en el ritmo oculto del corazón humano. Porque recordar no es solo un acto de memoria, sino un gesto de redención cósmica, un llamado a reintegrarnos al tejido del universo consciente, a despertar el linaje divino que habita en nuestro interior y restaurar la armonía perdida entre el cielo y la tierra. Si este viaje por los orígenes secretos de la humanidad ha resonado contigo, no te detengas aquí. Comparte este mensaje. Suscríbete, comenta, cuéntanos tu interpretación. ¿Has tenido sueños,
visiones, intuiciones sobre civilizaciones pasadas o seres celestiales. Activa la campana para seguir explorando estos misterios. Deja tu voz en los comentarios y forma parte de esta comunidad de buscadores. Tu despertar es parte del despertar colectivo.